Muy buenas tardes. Gracias a todos los que se conectaron de manera tan puntual. Es una excelente costumbre la puntualidad y estamos estableciendo la nueva hora chapina con estos temas tecnológicos. Así que en honor a todos los que ya están presentes a la hora en punto, me da muchísimo gusto dar inicio a este foro virtual presentado por Así es y la Fundación Konrad Adenauer. Bienvenidos todos, de verdad es un placer estar juntos, aunque sea de manera moderna y virtual. Siempre es un placer acompañarles. El foro El drama de la migración en Centroamérica, diferentes perspectivas de abordaje, se da en un contexto especial en el país. Estamos a unos días de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y estamos acá para discutir con diferentes actores y bajo distintos abordajes el tema de gran relevancia para nosotros los guatemaltecos, que es la migración y el drama que representa para todos aquellos que se ven obligados a migrar. Así que esperamos poder sensibilizar sobre los aspectos relevantes de este tema y voy a dejarlos en compañía de la licenciada Raquel Zelaya, presidenta de Así es. Muy buenas tardes, licenciada Zelaya. El micrófono es todo suyo. Su micrófono, licenciada. Gracias. Muy buenas tardes. Inicio por agradecer a los integrantes del panel la deferencia que tuvieron para nosotros, que con una gran celeridad vimos la conveniencia de promover esta actividad de interés múltiple, como se dice desde el inicio, y creo que no se ofenderán que haga particular referencia al fiscal Campo, porque sabemos y le agradecemos el hecho de haber aceptado el desafío de esta nueva fiscalía a su cargo, íntimamente ligada al cargo que estamos tratando en esta tarde. Así que le repito, fiscal, muchas gracias. Sabemos lo que significan las implicaciones de este nuevo reto. Empiezo por decir que tenemos que admitir que por muchos años, cuando pensábamos en el tema de migración, la mente se iba al tema de las remesas y lo que esto ha significado para la estabilidad de la economía, del tipo de cambio, incluso de la inflación. Pero poco a poco las realidades que se nos fueron haciendo cada vez más cercanas con trabajo de campo, con intercambio con diferentes líderes de estas situaciones, con la evidencia que los medios de comunicación nos han acercado, pues entonces pensamos esta tarde llevar los CITES de diferentes perspectivas. En el tema económico, realmente es una gran pena y una gran deuda que tenemos con la población migrante, pero también la coyuntura de que el gobierno de Estados Unidos nos ofrece en poco tiempo una tercera alternativa para tratar el tema, enfocado, básicamente hay que decirlo, desde cómo detener la migración irregular. De todas maneras, creo que pensamos contribuir y admitir que no somos la única institución ni las únicas personas que han venido acompañando el tema crecientemente. Esperamos que esa acogida tan amplia que recibimos, porque entiendo que nuestra capacidad está agotada, pero que hay una invitación para trasladarse a Facebook, pues ojalá y que los medios de comunicación también se interesen, porque nuestra muestra de compromiso con el tema es compartir resultados de algunas investigaciones, encuestas, trabajos de campo que hemos hecho y que va a ser muy superado por los aportes de los panelistas, a quienes de nuevo agradezco, y a Marielos Fuentes que acompañe nuestra actividad. Espero de nuevo que resulte conforme los objetivos y que sea una de varias actividades de este tipo que podamos compartir. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Zelaya, a los panelistas, por supuesto, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y antes de dar paso a los expositores esta tarde, quisiera pedirle un favor a todos a quienes están con nosotros a través de las diferentes plataformas. Si ustedes están a través de Zoom, aquí abajo, en donde está la sección del chat, también hay una sección que dice Q y A. Es para que ustedes nos hagan el gran favor de poner ahí sus preguntas específicas, puesto que si las colocan en el chat,
de repente platica uno mucho en el chat y se van perdiendo hacia arriba en la pantalla y podemos dejarlas sin respuesta, lo cual no quisiéramos. Así que para que podamos darle respuesta a sus preguntas, les agradezco muchísimo que las envíen acá. Si nos están viendo a través de la vía del Facebook, pues colocar ahí y también les vamos a tratar de dar el seguimiento correspondiente. Ana Lucía nos está ayudando en ese sentido. Así que vamos a dar paso entonces en este momento a nuestro siguiente expositor, que es Jair Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES. El doctor Dabroy es doctor en Administración Pública y Políticas Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública de la Universidad Galileo. Es maestro en Políticas Públicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de México y también tiene una licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente universitario a nivel de pregrado y posgrado, así que además de darnos clase, nos va a responder las preguntas con toda la propiedad que lo hacen los catedráticos. Su exposición es el tema las migraciones en el norte de Centroamérica en contexto. Así que, doctor Dabroy, gracias por estar con nosotros. El micrófono es todo suyo. Muy amable, muchas gracias, Marielos. Muchas gracias, licenciada Zelaya, por la introducción, a los panelistas y al público asistente por acompañarnos el día de hoy. Como lo planteaba la licenciada Zelaya, nosotros hemos tenido un interés institucional que originalmente se abordó desde el enfoque de las remesas propiamente, porque ha sido una de las mayores temáticas que ha interesado tratar de comprender, porque somos un grupo poblacional que, estando en los Estados Unidos y por varios periodos, digamos por varios años, se continúa muchas veces el envío de remesas hacia territorio centroamericano, situación que no pasa en otros ámbitos de migración en el mundo. Pero poco a poco hemos ido incursionando en otros factores, desde, en este caso, el Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES, el DISOP, para tratar de comprender algunos aspectos relevantes con relación al tema migratorio. Aspectos que van desde variables sociales, aspectos que van en variables políticas, incluso porque ustedes recordarán la incidencia que se tuvo por varias organizaciones de migrantes en las elecciones recientes, incluso impulsando a personas migrantes o con capital de personas migrantes, impulsando candidaturas a corporaciones municipales e incluso a diputados distritales en el interior del país. Y también hemos ido abordando aspectos culturales. Cada vez el tema de la migración se ha ido imbricando dentro de la cultura, dentro de diversas comunidades. Está el caso específico de San Marcos, donde ya a cierta edad se comienzan a cuestionar los muchachos en su intento de hacer una primera inmersión, de tratar de llegar hacia los Estados Unidos por la vía irregular. Y obviamente un aspecto que ha sido de gran interés, sobre todo por fuentes de cooperantes, el tema del cambio climático, que ya la vicepresidenta Kamala Harris también planteaba como uno de los temas a abordar en su próxima visita, que estará haciendo la tarde del domingo, para tratar con diferentes actores el día lunes los elementos que se consideren pertinentes con respecto a la migración. Desde este enfoque nosotros hemos venido acercándonos a, digamos, a tratar de conocer el fenómeno de las migraciones, y realizamos un sondeo de opinión en diciembre del año pasado para conocer algunos detalles propiamente de la población migrante. Y uno de los primeros puntos que nos llamó a nosotros la atención es el tema de la causa de la migración. Y el tema de la causa de la migración, esto, a pesar de que se han realizado infinidad de diagnósticos, se centra en la actividad económica. En este caso estamos hablando del desempleo. 90% de las personas hace mención que migra por temas de desempleo. Y si ustedes revisan en la presentación, verán que hay otros factores que no son menos importantes, pero que no son tan significativos como el tema de la actividad económica propiamente. Luego tenemos el tema del costo de la migración hacia los Estados Unidos. También acá era interesante para nosotros conocer cuánto se invierte en el tema de la intentona a migrar hacia los Estados Unidos. Y acá podemos ver, por ejemplo, que las personas hacen desembolsos en promedio entre 40 y 60 mil quetzales, es el gran grueso, pero muy cercano, con el 28%, también aparecen desembolsos entre los 60 y los 80 mil quetzales
e incluso en algunos puntos llega hasta los 100,000 quetzales que se paga para intentar migrar a los Estados Unidos. Esto implica procesos de endeudamiento. Hay también redes de coyotaje que ya nos contará el fiscal Campo, donde incluso se apropian prácticamente de terrenos, de escrituras, en el caso de que se cuenten para los terrenos. Y hay procesos de endeudamiento con las mismas redes de coyotaje. En algunos testimonios que hemos ido recogiendo hemos encontrado, por ejemplo, que se realizan hasta 3 desembolsos, un desembolso inicial, un desembolso previo a cruzar la frontera y un desembolso 3 meses después, porque dependiendo de cuánto se pague, incluso se puede contar con una oferta de trabajo ya en los Estados Unidos. El siguiente aspecto que a nosotros nos llamó la atención conocer tiene relación con las cifras de guatemaltecos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. Estas son cifras que nosotros tenemos de los encuentros de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos. Ya para esta época estamos superando las 100,000 detenciones. Esto es un aspecto preocupante porque un gran número de estas personas detenidas han sido niños, incluso niños no acompañados. Guatemala es prácticamente el país que más niños no acompañados lamentablemente exporta, por así decirlo, por la situación tan difícil que se vive, sobre todo en comunidades rurales del occidente del país. Cuando nosotros hablamos también en este tema de los detenidos, tenemos que pasar al tema de las deportaciones. Y con respecto a las deportaciones, nosotros tuvimos un pico muy alto en el año 2019. Recordemos que en 2020 tuvimos un año de pandemia, pero poco a poco ha ido cobrando nuevamente el tema de las deportaciones un espacio importante a tratar. Ya nos contará también la Asociación de Retornados de Guatemala, que trabaja con los vuelos de personas retornadas al país, cómo se está reactivando este tema de los vuelos hacia Guatemala con, digamos, producto de la deportación, pero también un grueso de la deportación se da por la vía terrestre desde México y que en buena medida está siendo ya un número significativo. En este caso hay que hablar también de algunas cifras. Por ejemplo, 84% de las personas que son deportadas son hombres y 16% son mujeres. Y hay algunas características importantes a través de testimonios que nosotros hemos ido obteniendo. Por ejemplo, platicando con gente que ha retornado, nos hablaban de las dificultades que enfrentan las mujeres y que Lesbia Espinal nos podrá contar más adelante. Producto sobre todo de algunos aspectos de orden cultural. Las mujeres indígenas suelen no intentar la remigración, o sea, el hecho de volver a intentar migrar hacia los Estados Unidos ya no es una opción cuando han hecho un intento y han sido deportadas. Y algunos datos que comienzan a salir con trabajo que están haciendo sobre todo psicólogos sociales, hablan de que es un espacio sumamente traumático para muchas mujeres y sobre todo para mujeres indígenas, el hecho de todas las vicisitudes que se tienen producto del intento de llegar a los Estados Unidos. Con respecto al tema de las remesas, ya estamos viendo un incremento para el año 2021. Tan solo en los primeros 4 meses ya se hablaba de un 41.8% por parte del Banco de Guatemala de crecimiento con respecto al 2020. Recordemos también que los primeros meses están marcados por la pandemia, pero obviamente el tema de las remesas se está incrementando significativamente en la región, pero no solamente en Centroamérica, sino que México comienza ya a registrar números muy altos en el envío de remesas. En cuanto al ingreso estimado de remesas por hogar, acá también hay datos interesantes porque tiene relación con temas como la inversión que se pueda generar producto de esas remesas en las comunidades de origen. Y cuando nosotros revisamos el ingreso estimado de remesas por hogar, el grueso habla el 33% de que se reciben entre 50 y 99 dólares. Luego tenemos un porcentaje también significativo del 29% de remesas entre los 100 y los 299 dólares y un 19% entre los 25 y los 49 dólares.
Esto es importante para que analicemos también cuál es el uso que se le da a las remesas propiamente. Acá estamos hablando de que 50% de esas remesas se van a inversión y ahorro, 35% se van a consumo, 7% digamos se pueden calificar como un rango intermedio y 8% inversión social. En este tema de inversión y ahorro es interesante desglosarlo para entender qué significa para la población migrante. Y el 38% de esto pasa por el tema de la construcción de vivienda. Este sigue siendo un referente para la población migrante. A su vez, el tema de la compra de inmuebles, las reparaciones de casa y un 6% que se hablaba con el tema del ahorro. Es insignificante en el tema de seguros lo que se destina en el uso de remesas. Y con esto quisiera pues culminar mi intervención para que podamos aprovechar al máximo la experiencia que nos va a trasladar el día de hoy Casa del Migrante en temas de atención en esta crisis humanitaria que, reitero, no es de 1, 2, 3 o 4 años atrás, probablemente desde inicios del siglo XXI hemos tenido un fuerte proceso de expulsión de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos, y ahora ya hay informes de la Redomem que hablan que también México se está convirtiendo en una opción. 1 de cada 4 migrantes que no logran llegar a los Estados Unidos está optando por quedarse en territorio mexicano. Y que podamos escuchar también la vivencia que se tiene desde la perspectiva de una mujer migrante y las acciones que viene realizando la Fiscalía para tratar el tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Como usted lo dijo, vamos entonces ahora a darle paso a las diferentes perspectivas de abordaje de este tema de la migración, comenzando, como lo mencionó el doctor Dabroy, con Ligia Reyes, que es coordinadora del Plan de Protección Internacional de los Misioneros de San Carlos Escalabrinianos, la Casa del Migrante, como la conocemos comúnmente. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de San Carlos, coordina el equipo multidisciplinario que brinda atención humanitaria, asesoría y protección en diferentes espacios de intervención a todas las personas de interés del ACNUR. Coordina interinstitucionalmente el apoyo de los que solicitan asilo y es responsable del desarrollo de estrategias de abordaje con enfoque psicosocial para la atención de casos de personas refugiadas en Guatemala y de la Red Nacional de Protección y otras organizaciones. Así que, licenciada Reyes, gracias por estar con nosotros. Puede iniciar con su alocución. Gracias, buenas noches. Primero agradecerles el espacio. Para nosotros siempre es muy importante tener esta presencia porque tenemos la oportunidad de alguna manera de ser la voz de quienes atendemos, ¿verdad? Y es específicamente de las personas en movilidad. Para comentarles un poco, Casa del Migrante tiene 26 años en Guatemala y Casa del Migrante de Misioneros de San Carlos Escalabrinianos son 2 específicamente, a pesar de que hay otras casas del migrante, pero son bajo la dirección de la arquidiócesis, una en Ciudad Guatemala y una en Tecunumán. Esas son las casas hermanas directamente de Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. El albergue es un albergue de puertas abiertas y brindamos atención a las personas en movilidad, específicamente aquellas que están en tránsito, desplazadas, personas con necesidades de protección internacional, que son quienes pertenecen al grupo de interés del proyecto de ACNUR. Y el año pasado, es importante mencionarlo, también atendimos a las personas que venían bajo el acuerdo ACA, ¿verdad? No sé si ustedes lo recuerdan, que es el Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo o el Tercer País Seguro. En los primeros meses del año 2020 se atendieron a más de 500 personas que venían provenientes de Estados Unidos y eran trasladadas a Guatemala. Eran originarias de Honduras y El Salvador, que en teoría venían a continuar su proceso de solicitud de asilo aquí en Guatemala, pero todos sabemos que no era esa la realidad, ¿verdad? Entonces el equipo multidisciplinario de Casa del Migrante daba este acompañamiento para aquellas personas que sí decidían iniciar su proceso de solicitud de asilo aquí en Guatemala. Con respecto a los datos de solicitud de asilo y lastimosamente por todo el tema de la pandemia, los cambios en el IGM, hay alrededor de 900 solicitudes pendientes de resolución y ese es un dato bastante relevante.
y hay alrededor de 400 personas refugiadas aquí en Guatemala. Entonces, sí hay, estos números nos dan un indicador de cómo ha sido la dinámica y específicamente el año pasado, en el 2020 con la pandemia, se cerraron los servicios y eso hacía que se atrasaran las citas y obviamente tenía un impacto en estas resoluciones. Además, nosotros de dar acompañamiento a las personas solicitantes de asilo y damos atención humanitaria a las personas en tránsito, deportadas o retornadas. Y esto también es importante mencionarlo porque el año pasado también significó un reto para nosotros porque los servicios de Casa del Migrante están en nuestro albergue. Al ver todas las restricciones que tuvimos, la metodología cambió y lo que se decidió fue sacar los servicios y llevarlos específicamente a los hogares de las personas que se encuentran en los procesos de solicitud de asilo o refugiadas aquí en Guatemala. Obviamente el tema de albergue también tuvo un impacto. Nosotros en una época normal tenemos capacidad de albergar hasta más de 150 personas utilizando todos los espacios de Casa del Migrante. Actualmente por las restricciones solo podemos albergar 12. Contamos con el apoyo de un anexo, pero el anexo también no nos da como tanta capacidad. Podemos albergar a 30 personas y este anexo funciona principalmente para apoyar a las personas que buscan su retorno voluntario, ¿verdad? De todas las nacionalidades. Aquí se deriva y se apoya con un proyecto de OIM. El albergue, lastimosamente por el tema de la pandemia, sí ha tenido un impacto definitivamente en la capacidad de la atención, específicamente cuando han habido los flujos masivos o las caravanas del 2020 y la del 2021, no hemos podido dar atención como normalmente la hemos venido dando. Hemos tenido que limitar nuestros servicios y uno de ellos ha sido poder hospedar a las personas. Hemos tenido que hacer evaluaciones de vulnerabilidades cuando las personas se presentan específicamente con mujeres, niñez y adolescencia no acompañada para poder permitir el ingreso. Además, hemos tenido que incluir otros servicios como el tema de brindar kit de bioseguridad, ¿verdad? Anteriormente solo dábamos kit de alimentos y kit de higiene, pero con el tema de las necesidades que ha tenido en las personas en movilidad, hemos incluido también estos kits de bioseguridad. Y obviamente hemos atendido en puerta. Eso ha tenido un impacto definitivamente en nuestras capacidades. A la fecha llevamos alrededor de más de 1,600 personas atendidas, tanto en el anexo como en Casa del Migrante, y eso también nos da una pauta, ¿verdad? En los últimos días hemos visto un incremento del flujo. También a partir del cambio del discurso de Estados Unidos, empezamos a ver, y algo que nos preocupó de sobremanera, un número mayor que no habíamos atendido de niñez y adolescencia no acompañada. Nosotros siempre nos apoyamos con el PGN para la derivación de esta población, pero sí es algo que nos lleva a un análisis de cuál es el impacto del discurso que se está teniendo actualmente en Estados Unidos, ¿verdad? Que nosotros lo vemos de forma positiva, el cambio, ¿verdad? El tema de ya no ser tan restrictivos, pero que esperamos que también a la par de estos discursos también acompañen políticas que den soluciones a las personas que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos y que no ocasione todo este drama de las personas en frontera, porque se ha visto la implementación como el MPP en su momento, en el 2019, que era el retorno de personas solicitantes de asilo a México, y el título 42, que era prácticamente lo mismo, con la excepción de que ya no tenían posibilidades de continuar con un proceso, sino que era un retorno. Entonces, desde Casa del Migrante hemos tratado de adaptar nuestra metodología, hemos llevado nuestros servicios a puerta, a los hogares de las personas solicitantes de asilo, y hemos tratado de seguir dando todos nuestros servicios a pesar de las restricciones, a pesar de lo que también requiere e involucra atender en una situación sanitaria como la que nos encontramos. Nosotros no contamos con los recursos de hacer pruebas, pero estamos siempre analizando inclusive cómo van el tema de los datos con respecto a los casos
en Guatemala, y eso nos ha llevado a tener un éxito en cuanto a dar continuidad en todo el 2020 y 2021. Y eso es bastante importante mencionarlo, ¿verdad? A pesar de las restricciones, nosotros seguimos prestando atención, seguimos teniendo presencia en diferentes espacios, obviamente con ciertos cambios, pero que son necesarios para asegurar la continuidad de nuestros servicios. Por mi parte, eso es todo. Espero siempre sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Muy interesantes los datos que usted nos provee y, por supuesto, el servicio que Casa del Migrante le da a todas estas personas con gran necesidad. Vamos a darle ahora la palabra a la licenciada Lesbia, a la señora Lesbia Espinal. Ella es la presidenta de la Asociación de Retornados de Guatemala. Lesbia está casada, tiene 3 maravillosos nietos, según ella misma nos cuenta. Es cofundadora de la Asociación de Retornados de Guatemala, ARG, sus siglas. Ella es, ella misma, una migrante retornada. Vivió 9 años en Florida. Decidió viajar a Estados Unidos con sus 2 hijos por el tema de unificación familiar. Pasó un proceso de deportación en el año 2013. Y Lesbia formó parte de la junta directiva de ARG como presidenta, representante legal, y dio apoyo, continúa dando apoyo al arribo y post-arribo de los compañeros retornados en el Centro de Atención a Personas Retornadas. La labor de ARG se elabora como parte de un equipo voluntario. Así que, Lesbia Espinal, muchísimas gracias por estar con nosotros y la escuchamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan el día de hoy de poder participar acá en este panel. Pues para mí es muy importante el visibilizar que trabajamos, que elaboramos como organización. Siempre he creído en la academia de que pueden ser la voz de nosotros como sociedad civil. Bueno, como ya lo mencionaron, soy cofundadora de la asociación y damos el apoyo a las personas en el arribo, a las personas deportadas. Como de ahí lo mencionó, ¿verdad? Se nos ha incrementado los vuelos ahora. Estamos recibiendo vuelos de México desde mayo para la fecha. 2 vuelos de México con uno que se abona en el día viernes que viene de Estados Unidos. Bueno, pues la labor de nosotros pues es muy ardua, pues no damos los servicios que prestamos, pues es una gama de servicios que nosotros hemos podido identificar, y nosotros como actores de retorno pues sabemos las necesidades de que traen los compañeros retornados. Yo te voy a decir que desde la pandemia pues la ARG es la única organización civil que se quedó dentro del centro de recepción apoyando a los compañeros retornados. En la pandemia pues estuvieron llegando los vuelos de noche, en lo que pudimos implementar un mini albergue en nuestras oficinas, pues que quedaba a la par del centro de recepción, bueno, pues a la vuelta en la colonia Aurora 1. Y tuvimos que implementar estrategias para continuar abordando a nuestros compañeros nacionales, puesto que ellos sabíamos que recibían su atención, pero igualmente iban a un albergue, pues que se quedaban en cuarentena. Pero esa situación fue muy especial para nosotros también, ¿verdad? Porque como organización pudimos lograr que la cooperación internacional se acercara a nosotros para poder implementar equipo de bioseguridad para nuestra salud de nosotros, tanto para estar dentro de, dando la primera atención a los compañeros retornados y nuestras familias. También se les pudo estar apoyando a los compañeros retornados con kit de prevención, con kit de limpieza, que sabemos que los chicos que están en ese intento de llegar a Estados Unidos, porque se ha identificado 2 perfiles de retornados, los que están intentando llegar a Estados Unidos y las personas que ya han vivido mucho tiempo, ¿verdad? De eso también se puede hablar, que las personas que han vivido mucho tiempo en Estados Unidos es donde surge la remigración, puesto de donde estar, ya haber hecho una vida en Estados Unidos y de poder regresar con sus hijos, entonces es donde se cae, también es en esa vulnerabilidad que sabemos que
que en Estados Unidos sí es penado por la ley, porque sabiendo que estamos en un país que no nos pertenece, es donde también caemos en esa situación de que hay castigo, ¿verdad? Yo cuando inicié la organización, pues mi primera impresión también fue regresar, puesto que regresé, solo yo pasé el proceso de deportación. Mi familia está todavía aún en Estados Unidos. Igualmente, como lo mencionamos, va nuestra labor es voluntariado, no tenemos un sueldo. Pues igualmente tuve que involucrar a mi esposo para que pudiera, él es el que me apoya económicamente para el proyecto que yo continúo creyendo que es la asociación, ¿verdad? Porque nuestra responsabilidad como sociedad civil es visibilizar las necesidades de nuestros compañeros retornados, porque como se mencionó, y ahí lo mencionó en las remesas, nuestros compañeros son los que aportan económicamente con remesas al país, y cuando llegan con esa necesidad de poder trasladarse hasta sus casas y no cuentan con un centavo, de que solo se les da la espalda también para la reinserción laboral. Yo creo que eso es bien vulnerable para nuestros connacionales. Nosotros traemos una capacidad instalada de aprendizajes que se obtuvo en Estados Unidos, y no se nos ha abierto esa oportunidad de poder implementar esa capacidad que se trae de allá, ¿verdad? Para poderla implementar aquí en Guatemala. Yo creo que nosotros como organización, esa es nuestra responsabilidad social que tenemos y el compromiso como organización para nuestros connacionales de poder continuar visibilizando. Estamos constituidos legalmente desde el año 2014. Llevamos ya un tiempo, yo creo que hemos avanzado pasos lentos, pero seguros y con éxito, puesto que hemos logrado con la cooperación internacional identificar esas capacidades de los compañeros retornados y llevarlas a una certificación, puesto que sabemos que en Estados Unidos hacemos un trabajo empírico, que por lograr nuestro sueño, ¿verdad? Tenemos que hacer los trabajos, pero cuando regresamos a Guatemala no tenemos un documento que nos identifique qué es lo que sabemos hacer. Esa es la labor de la asociación. Después de dar el apoyo en el ARRIB, continuamos en nuestras oficinas administrativas el apoyo en el posarribo, donde identificamos el perfil y las capacidades de los compañeros retornados. Gracias, Lesbia. Siempre se me olvida poner el micrófono. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. No sé si era porque creo que tenemos un pequeño problema técnico, Lesbia. No sé si se percibe que su computadora está... Que quedó abierta acá. Sí, Vamos a ver. Ahí está, Lesbia. No sé si había terminado o si era solo que la computadora se había quedado un momentito freeze. Cuéntenos si había terminado. Sí, no, yo creo que sí, yo tengo por decir muchas cosas, pero el tiempo es muy corto, quedó abierta. No se preocupe, está todavía en su tiempo, nos puede contar un poquito, por favor. Bueno, como lo mencioné, esa es nuestra labor como organización, de dar a conocer qué es lo que elaboramos. Tenemos un mini albergue ahora en oficina que los compañeros que están en extrema necesidad de que no pueden viajar a su lugar de origen, ahí les damos el acompañamiento. Pues ayer tuve que acompañar a una chica de 19 años, que no sabía ni qué hacer, ella estaba temblando en una esquina, me le acerqué para ver cuál era su necesidad. Pues igualmente ahí es donde la organización entra en dar el seguimiento para que estas personas no se queden vulnerables en el centro de recepción o afuera, porque ellos también tienen un tiempo para estar ahí adentro, ¿verdad? Entonces ahí es la labor de nosotros, de que estas personas, contamos gracias a Dios con 3, 4 teléfonos institucionales que hemos presentado proyectos a la cooperación internacional que nos ha apoyado. Incluso algunas veces no se da abasto, uso mi teléfono personal, mis compañeros. Entonces esa es la labor de la organización, para que ninguna persona se quede vulnerable allí afuera.
para que pueda identificar su familia, tanto aquí en Guatemala o en Estados Unidos, compañeros que han vivido mucho tiempo, pues toda su familia está allá, entonces ahí es donde podemos apoyar. Y muchas gracias por esta invitación y quedo abierta a sus preguntas. Gracias, Lesbia. Sí, ya hay varias preguntas para usted. Las vamos a ir agrupando para poder hacerlas todas juntas al final de las diversas exposiciones. Vamos a continuar entonces ahora con la presentación que nos hará el fiscal Estuardo Campo. Fiscal, gracias por estar con nosotros esta tarde. Él es el jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio Público. El fiscal Campo es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Finalizó sus estudios en maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Rafael Andívar. También trabajó durante 7 años en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fue jefe interino de la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos, también fue fiscal de la Sección contra la Corrupción y fiscal regional metropolitano. Actualmente es el jefe nada menos que de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Un tema importantísimo. Fiscal, gracias por estar con nosotros. Está usted ya en el uso de la palabra. Muchas gracias, Marielos. Muy buenas tardes para todas y todos. En principio quiero agradecer las palabras que me dirigió la licenciada Raquel Zelaya. Es un gusto poder compartir con ustedes, un agradecimiento especial. Así es, un honor poder compartir con tan distinguidas y distinguidos panelistas, con Yair, con Lesbia, con Ligia. Así es que quisiera iniciar por compartirles que en seguimiento a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Guatemala, específicamente al haber ratificado el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, el Ministerio Público, a través del Acuerdo de Fiscalía General número 62-2019, de fecha 14 de octubre del año 2019, creó la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Anteriormente funcionaba o existía la Unidad contra el Tráfico Ilícito de Migrantes adscrita a la Fiscalía contra la Trata de Personas. Sin embargo, se crea una sección especializada dentro del Ministerio Público con el propósito de poder dar un abordaje estratégico al fenómeno criminal. Sabemos que la migración irregular hacia otros países y específicamente hacia Estados Unidos de Norteamérica obedece a causas estructurales que son muy complejas. La pobreza extrema, el desempleo o la falta de acceso a las oportunidades de un trabajo digno en nuestro país, la corrupción, que es una causa también de la migración irregular, pues son circunstancias que obviamente deben tener un abordaje como país, como región integral. Sin embargo, desde la perspectiva de la función constitucional encomendada al Ministerio Público, se crea esta fiscalía o esta unidad o esta sección especializada justamente con el propósito de dar un abordaje diferente, un abordaje estratégico, especializado al fenómeno criminal de la migración irregular. Nuestras víctimas, pues obviamente son los migrantes, en este caso las estructuras de coyotaje, básicamente son estos grupos delictivos a los cuales nosotros perseguimos y buscamos identificar y poder desarticular. Quiero compartirles que en la actualidad la Fiscalía maneja un promedio de 170 o 175 investigaciones en desarrollo. Pero, tal y como lo compartíamos en alguna reunión preliminar que sosteníamos con Yair, con Pablo, la semana pasada, observamos que no existe una cultura de denuncia aún de estos hechos, que obviamente para nosotros son constitutivos de delitos, ¿no? El traslado o toda este andamiaje que se crea para facilitar que guatemaltecos o bien que personas de otras nacionalidades puedan migrar de manera irregular hacia los Estados Unidos.
no existe una cultura de denuncia. Definitivamente la Fiscalía pues, recibe muchísimos expedientes provenientes de las fiscalías del interior de la República, posteriormente a que ya se ha producido la detención o la aprehensión de determinadas personas, quienes son sorprendidos flagrantemente transportando, trasladando migrantes o bien a guatemaltecos con el propósito de llevarlos hacia la frontera con México y posteriormente, obviamente, emprender ese peligroso camino hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos podido advertir de las denuncias que se han recibido, que existen situaciones muy lamentables que los compatriotas tienen que vivir durante este trayecto hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Generalmente en México llegan a ser víctimas de secuestro, llegan a ser inclusive sometidos a trabajos forzados, y desafortunadamente muchísimos de nuestros compatriotas fallecen en el intento, obviamente, de cruzar la frontera con los Estados Unidos por lo extenuante del viaje, tener que recorrer grandes cantidades de kilómetros en un desierto. Y hemos tenido casos muy impactantes. Estamos trabajando con muchísima responsabilidad en la actualidad, justamente con el cometido de poder llevar ante los tribunales de justicia a aquellas personas que resulten ser responsables de haber traficado a los compatriotas o a las personas, obviamente de manera irregular y con el propósito de llegar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos que dentro de la agenda global de Estados Unidos, obviamente existe muchísima preocupación por el tema de la migración. Estamos próximos a recibir la visita de la señora vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica y quiero compartirles que el Ministerio Público y específicamente esta Fiscalía especializada en el tema del tráfico ilícito de personas está recibiendo muchísimo apoyo de las diferentes agencias de cooperación adscritas al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, consecuentemente de su embajada acá en Guatemala. Apoyo técnico desde el punto de vista de la capacitación necesaria, obviamente, de nuestro personal, nuestros agentes auxiliares fiscales, el personal de investigación, nuestros analistas, deben tener obviamente una especialización, deben estar debidamente sensibilizados en el tema para poder dar un abordaje adecuado y una atención integral, en este caso a las víctimas. Quiero compartirles también que desde el 16 de abril que asumí la jefatura de la Fiscalía, he procurado su fortalecimiento inmediato, puesto que nosotros tenemos una competencia de investigación a nivel nacional. Obviamente debemos desplazarnos diariamente hacia regiones fronterizas del país para poder dar seguimiento, en este caso, a las denuncias, a los diferentes procesos investigativos que se encuentran abiertos y para atender, obviamente, las actividades jurisdiccionales ante los diferentes tribunales de justicia, en donde se encaminan procesos en contra de las personas vinculadas a la comisión de delitos relacionados o establecidos, mejor dicho, en la ley de migración. Afortunadamente hemos logrado agenciarnos de mayores recursos, que nos ha asignado más personal durante este mes y medio que tengo de estar al frente de la Fiscalía, y estamos trabajando en función de la desarticulación de grupos delictivos organizados. Estas son estructuras muy grandes, son grupos de personas, en ocasiones redes familiares, o personas que están asociadas inclusive con personas en otros países, es delincuencia organizada transnacional. Y un aspecto que nosotros estamos priorizando desde la óptica de la persecución penal es no solamente perseguir, en este caso, a las personas indicadas por los delitos establecidos en la ley de migración, léase el tráfico ilícito de personas o el tráfico ilegal de guatemaltecos, que por excelencia son los dos delitos
que nosotros imputamos, sino estamos tratando de tener un alcance hacia determinar la obtención de dinero, producto, obviamente, de estas actividades ilícitas, para poder realizar los planteamientos ante los tribunales de justicia y realizar sindicaciones también por la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. En términos generales, Marielos, distinguidas y distinguidos panelistas y a todo nuestro auditorio, es lo que pudiese compartirles de forma resumida, en atención al tiempo, y tal y como lo dijeron los compañeros con quienes tenemos el honor de compartir, pues quedamos totalmente abiertos para responder cualquier pregunta o poder realizar cualquier puntualización que sea necesaria. Muchísimas gracias. Gracias a usted, fiscal, y a todos nuestros, a quienes nos acompañan esta tarde por estar con nosotros de manera muy activa. Agradecemos muchísimo, están mandando sus preguntas. Quienes están conectados a través de Facebook lo pueden hacer a través de esa plataforma, y quienes están con nosotros aquí en el Zoom lo pueden hacer en el área inferior de su pantalla, en donde dice Q y A, que es el área específica para recopilar las preguntas. Voy a tratar de hacer una brevísima síntesis de lo que compartieron con nosotros los invitados esta tarde. Importantísima información, pero por supuesto voy a tratar de destacar algunos de los puntos principales de lo que nos compartía el doctor Dabroy. Nos comparte, por ejemplo, cómo un dato que me llamó muchísimo la atención, cómo los jóvenes en algunos departamentos como en San Marcos, como parte de su historia de vida, en su adolescencia, inmediatamente es parte, como quien dice, de esa madurez, empezar a pensar cómo es que se van a ir a Estados Unidos. Es decir, que no es como madurando ya, voy a buscar una novia o algo. Ellos inmediatamente empiezan a pensar en eso ya como algo natural en los adolescentes de esta y de otras regiones del país. Es un dato muy interesante y muy revelador. También algo importantísimo que nos compartía el doctor es cómo, a pesar de algunas percepciones que solemos tener, al no estar directamente vinculados con el tema, podemos pensar que las motivaciones de partir del país son unas o son otras, y esto nos compartió el doctor Dabroy muy puntual. El 90% es lo que las personas nos indican que es la motivación por la cual buscan irse. Las personas lo que quieren es vivir mejor, tener un empleo y estar tranquilos y tener una forma de vida normal, con un salario, y vivir en paz. Claro, la violencia, la inseguridad, pérdida de cosecha, incluso se menciona, pero prácticamente todas tienen que ver con lo mismo: poder vivir tranquilos con un empleo digno. Los intentos más o menos nos compartía que oscilan desde 40,000 quetzales, el número más bajo que nos mencionó, pero hay quienes invierten más de 100,000 quetzales, y no es solo un intento, sino 2 o 3. Así que estas personas se meten a grandes deudas. Esto implica que a veces los coyotes se apropian de terrenos, de escrituras, etcétera. O sea que la red es muy fructífera para las personas que se dedican a ello, y sin duda alguna es un negocio. Así que esto pues provoca este círculo vicioso que continúa dándose. También preocupa mucho las detenciones que se dan en la frontera, principalmente los niños, pues seguimos siendo los guatemaltecos el país que más, él utilizó la palabra exporta, que suena muy crudo, pero es una completa realidad. El país que más niños exporta sigue siendo Guatemala, y las deportaciones son muy, muy altas. Las mujeres que han sido deportadas de alguna manera ya no buscan regresar de una forma mucho más notoria que los hombres. Los hombres lo buscan con una manera más frecuente. Y luego nos compartió también el uso que se le da con mayor porcentaje a esas remesas, a ese dinero que viene de toda esta gente que trabaja en Estados Unidos, y en un número muy, muy alto, mayor al 50%, las personas lo utilizan en inversión y ahorro. Y esta inversión básicamente se va en consumo y también en construcción de vivienda en su mayoría, o compra y reparación de sus inmuebles. Así que pues esto es lo que más o menos la síntesis de lo que compartió con nosotros el doctor. También quisiera compartirles lo que nos dijo la licenciada acerca de la Casa de Migrante, que tiene más de 20 años de trabajar en el país, y me llamó muchísimo la atención cómo este trabajo tan humano
también se vio muy dañado con el tema de la pandemia. En realidad la pandemia ha sido este eje transversal que atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida y esta no es la excepción. La Casa del Migrante ha tenido que atender menos personas, no porque haya menos personas con necesidad, sino por las condiciones que exige la bioseguridad, les han provocado bajar, por ejemplo, el número de personas asiladas. Sin embargo, nos comentaba que las solicitudes de asilo, por ejemplo, hay unas 900 pendientes de resolución y esto también por causa de la pandemia, puesto que han habido muchos retrasos en toda la cadena de la documentación y de todos estos casos. En este momento nos compartió la licenciada de 400 personas refugiadas en Guatemala y que la dinámica se ha ido dando de esa manera porque se tuvieron que cerrar servicios y se atrasaron las citas, teniendo un impacto muy negativo para todos estos solicitantes. Sin embargo, le dan atención a las personas reportadas y retornadas y también a quienes están únicamente en tránsito, convirtiéndose en un enorme reto el año 2020 porque tuvieron que cambiar el tipo de servicios, llevar los servicios a los hogares de las personas e incluso tuvieron que abrir otro albergue porque normalmente podrían atender a 150 y por el tema de COVID tuvieron que atender, por ejemplo, en uno de ellos a 12 personas. Así que tienen este anexo que únicamente atiende a 30 personas, pero pues por lo menos ahí fueron haciendo estos cambios para poder atender a las personas. En la pandemia, especialmente en las caravanas de 2020 y 2021, tuvo un gran impacto el albergue, pero no han podido dar servicios, pero incluso tuvieron que evaluar distintas vulnerabilidades, especialmente en mujeres y niños no acompañados. Y otro dato, pues que seguramente será parte de nuestra historia, es que han incluido un kit de bioseguridad. Es decir, ya se incluye esto dentro del apoyo que se le da a las personas que están en esta situación. A la fecha llevan, si tomé bien nota, 1,600 personas atendidas y han notado un gran incremento del flujo a partir del cambio de discurso en Estados Unidos. Dato importante también y muy relevante para nosotros, pues con el cambio de administración, cambió el discurso, esto va a durar por lo menos 3 y pico años más o 4 años más, y a pesar de que es algo positivo que ese discurso sea un discurso, digamos, más tolerante para nosotros los de la región del Triángulo Norte, sí provoca alguna preocupación el incremento de la cantidad de personas que solicitan asilo. En cuanto a la persona que compartió con nosotros su experiencia lesbia, desde sociedad civil y desde una ex migrante que nos comentaba su experiencia, pues ella aprovecha para darle voz a quienes no la tienen hoy con nosotros, aquí compartiendo con nosotros y manifestándonos que sí han tenido un incremento en los vuelos, solo de mayo para acá. Nos comentaba que han venido varios vuelos desde México y nos comenta que la gama de servicios es amplia y que es mucho trabajo, puesto que ella, como alguien que ya lo vivió, sabe muy bien lo que necesitan los retornados y esto se incrementa a partir de la pandemia. Así que esta organización es la única que quedó en este momento atendiendo a los retornados y tuvieron que poner una oficina muy cerca del aeropuerto para poder lograr tener, por ejemplo, algunas personas en cuarentena, porque el tema de venir retornado no era simplemente ya vino, se va para su casa, los tenían que tener un tiempo prudencial y por supuesto creo que en la sección de preguntas y respuestas va a haber alguna al respecto, habrán tenido que trasladar a alguna persona que haya salido positiva para COVID. En relación al fiscal Campo, nos comparte que en el año 2019, con el acuerdo 62-2019, se crea la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, lo cual a mi humilde criterio es un logro. Él nos comenta que antes había una sección, pero que esta es, digamos, de un rango superior y ofrece un abordaje estratégico a este fenómeno, particularmente de manera criminal, porque lo estamos viendo desde distintas ópticas y en el caso del fiscal, pues está obviamente enfocado en el tema criminal de las estructuras que hacen, digamos, abusan de las personas que tienen esta necesidad para toda esta red que está alrededor de ello. Sabemos que la migración obedece a causas estructurales muy complejas en el país, pobreza, desempleo, falta de oportunidades, la propia corrupción, incluso nos compartía el fiscal Campo que ha provocado esta migración irregular. Estas circunstancias deben tener un abordaje integral y la Fiscalía procura hacerlo a través de esta unidad en el Ministerio Público, justamente
para ese abordaje distinto. Ellos se enfocan, lo repito porque el fiscal lo reiteró, en el fenómeno criminal. Las personas que están migrando no solo son migrantes, son víctimas migrantes. Las redes de coyotaje son las que esta fiscalía busca para poderlas desarticular y pues acusarlos de los delitos que corresponde. Hay más o menos de 170 a 175 investigaciones en desarrollo en este momento, a pesar de que aún no existe una alta cultura de denuncia. En este país es muy baja y particularmente en este tema, pues a lo mejor nos da tiempo de preguntarle a nuestros panelistas cómo ven ese fenómeno, porque esta cultura de denuncia probablemente incluso sea porque estas personas quisieran volver a intentar y luego se les ve frustrado el intento porque ellos hicieron alguna acusación. Tanto que conversar, como nos decía Lesbia al inicio. La Fiscalía recibe muchos expedientes de las Fiscalías del Interior de la República, pero estas son posteriores a las detenciones de las personas que fueron detenidas en flagrancia, es decir, estas personas que son detenidas ya en el proceso de trasladar a los guatemaltecos, a nuestros compatriotas que están buscando irse del país. Los guatemaltecos migrantes viven experiencias terribles, trabajos forzados, secuestro. Hay muchos que incluso fallecen en el intento y de todas maneras siguen buscando a los coyotes y siguen pagando estos altos costos para poder salir del país. Los miembros de la Fiscalía también, para conocimiento de nuestro público, se trasladan a las áreas jurisdiccionales en donde se caminan estos diversos procesos. Así que de esta manera englobamos un poco lo que nuestros panelistas nos han compartido. Y voy a pedirles ahora a los panelistas que escuchemos algunas de las preguntas, porque hay varias que nos mandan de manera muy particular, es decir, las mandan con nombre y apellido. Tenemos algunas, por ejemplo, específicas, y la primera que es una pregunta que también a mí me surge como mujer, y es para Lesbia, que nos puede compartir Lesbia, que usted se sienta cómoda de poderle contar a quienes están con nosotros esta tarde, no solo como migrante, sino como mujer, de la experiencia que usted tuvo cuando se fue. Ahí tiene que activar su micrófono. La tecnología, como les comentaba yo al inicio, a veces nos hace las travesuras, ¿verdad, Lesbia? Pero no se preocupe, que aquí mientras tanto, ahí está, ya la escuchamos. Bueno, como migrante, pues en el tiempo que yo migré para Estados Unidos fue en el año 2005, pues yo quería tener mi familia unificada, ¿va? Decidí viajar hacia Estados Unidos y pues gracias a Dios en ese tiempo, en el primer intento lo logré. Viví 9 años, pero en las experiencias que he escuchado ahora y que veo cada vez que vienen las unidades familiares, pues son casos muy desgarrantes, o sea, muy emotivos, ¿verdad? Puesto que son familias completas, papá, mamá, niños, y no solo un niño, sino que 2, 3 niños. Yo siempre veo las experiencias ahí. Yo no tengo comunicación con las unidades familiares porque nosotros respetamos los protocolos que hay otras instituciones que son los Creo que tenemos ahí. pero sí lo puedo escuchar 18A. ¿Me escuchan? Tuvimos ahí un pequeño cortecito, Lesbia, que se quedó congelada un minutito. Un minutito. Bueno, la experiencia que yo puedo ver es joven
a muchachitas de entre 18 como organización, más grupo de migraciones que es Gohuetenango, Santos, Quetzaltenango, donde se ha podido identificar que las jovencitas estén terminando tercero básico y ellos ya deciden, ya es como una cultura, ¿va? Deciden viajar hacia Estados Unidos. Entonces, es donde entra la duda, ¿va? Donde dicen que no hay oportunidades para continuar estudiando porque sus padres por la situación económica no lo pueden lograr, o algunas veces también porque tienen familia en Estados Unidos y las motivan a que viajen para Estados Unidos, ¿va? Ahora la tecnología es un medio donde pueden estar enviando fotografías y donde ven a cómo a ellos les va bien. Es una manera de cómo motivar para iniciar esa travesía. Yo creo que con las mujeres es un poco más vulnerable, es donde se ha visto también el engaño de las personas guías que los llevan, ¿verdad? De que ahorita por llevar niños en Estados Unidos les van a dar papeles, es un engaño también para las personas. Entonces, donde uno solo puede poder venir y abordarles y decirles que en Estados Unidos, uno que ya tuvo la experiencia ya, ¿verdad? De que no es fácil y que no es cierto que en Estados Unidos les van a proveer papeles inmediatamente. Nosotros sabemos que es un proceso que se lleva en Estados Unidos para de aplicar para obtener un permiso de trabajo, que es el primero con el que se inicia, ¿verdad? Entonces es el engaño de las personas guías que los están llevando y donde nosotros les podemos abordar y darles a conocer. Bueno, el migrar es un derecho de cada persona, ¿verdad? Pero igualmente nosotros como organización tratamos de llevar estas charlas de sensibilización que si van a migrar, miren educadamente, ¿verdad? Y que sepan verdaderamente cuáles son los riesgos que van a encontrar en el camino. Y también que no es nada fácil ese recorrido en el tránsito. Lesbia, cuando usted le da este tipo de consejo a las personas que se quieren ir, ¿a qué se refiere con esa migración educada? Los riesgos que uno pasa en el camino, ajá, las advertencias de las vulnerabilidades que uno más de mujer puede tener. Yo, como te mencioné, en el tiempo que yo viajé, mi hija tenía 15 años, iba para 16 años, y yo iba con esa incertidumbre, ¿verdad? De porque uno va guiado nada más, pero en ese momento, pues en el 2005 no era tan vulnerable como se escucha ahora con el primer organizado que está precisamente en México, pues que tú eres ya un tráfico para estas personas. Ya no te ven como Gracias. ser humano. Gracias, Lesbia. Es exactamente eso que nos comparte Lesbia en este momento me hace recordar otra pregunta que tenía por acá anotada para usted, fiscal Campo. Ella nos menciona que ha sido más difícil en los últimos años porque ya se involucra de manera muy notoria al crimen organizado, particularmente estas redes que, por ejemplo, desde México están captando a las niñas o señoritas migrantes para redes de trata de personas. ¿Ustedes tienen coordinaciones con México, fiscal? ¿Cómo manejan este tema? Marielos, efectivamente se han desarrollado una serie de mecanismos para poder articular estas coordinaciones con los países vecinos y mantenemos una muy fluida comunicación con las autoridades de los Estados Unidos mexicanos, obviamente con nuestros vecinos centroamericanos, Honduras, El Salvador, con nuestros homólogos, y hemos logrado realizar algunas operaciones conjuntas, no únicamente en el tema de capturas o la desarticulación de estructuras criminales como tal, sino primordialmente en función de lograr el rescate de algunas personas que estando en México han sido víctimas de una serie de abusos, explotación sexual, secuestro, como lo mencionaba en mi intervención anterior, y gracias a esa buena coordinación con las autoridades de México hemos logrado el rescate de muchísimos compatriotas quienes han sido retornados afortunadamente pues sanos y salvos a nuestro país. Pero sí observamos que como parte del modus operandi de estos grupos delictivos
existen delitos como la violación, la explotación sexual, de las cuales están siendo víctimas nuestras compatriotas que viajan, obviamente, o que emprenden el llamado sueño americano. Pero respondiendo puntualmente, pues sí tenemos esos adecuados mecanismos de comunicación y hemos logrado afortunadamente poner a salvo a muchísimas víctimas antes de que ocurran consecuencias muchísimo peores a los hechos de los cuales ya han sido. Gracias, fiscal. Tengo aquí otra pregunta que creo que podría ser dirigida para la licenciada Ligia Reyes. Nos escribe Perla Cepeda. Por cierto, quería comentarles que nos están viendo desde Honduras, desde El Salvador, Tecunumán y varios otros municipios fronterizos, a quienes les enviamos un fuerte saludo. Les agradecemos estar con nosotros. Esperamos que este mensaje que contribuya para poder sensibilizar a la gente que está cerca de todos ustedes también. Perla Cepeda nos pregunta esto: ¿qué dificultades se encuentran, licenciada Reyes, para las adquisiciones de insumos para la asistencia de los migrantes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo consiguen comida, medicamentos, etcétera? Bueno, nosotros somos una organización de sociedad civil que ejecutamos proyectos de agencias como UNICEF y ACNUR, que son nuestros principales donantes y son los que nos benefician con insumos, ¿verdad? Sí, en algunos momentos nos vemos muy limitados con insumos muy específicos porque obviamente los proyectos tienen líneas específicas de desarrollo, entonces no podemos como incluir lo que nosotros desearíamos, ¿verdad? Entonces, principalmente recurrimos a las redes sociales para que la misma población nos apoye. Lastimosamente, y es algo que sí debemos mencionar, el discurso que ha utilizado el actual gobierno ha tenido un impacto en la población y nosotros siempre hacemos un llamado para que no criminalicen a las personas que se encuentran en movilidad y que nos apoyen a seguir apoyando, ¿verdad? Porque sí, definitivamente eso nos ha afectado muchísimo, inclusive en los momentos en que hemos estado atendiendo en caravanas, haciendo la entrega de estos insumos, en los carros pasan agrediendo verbalmente no solo al equipo, sino a las personas que se encuentran enfrente de Casa del Migrante. Entonces esto sí es lamentable porque sabemos de dónde viene, ¿verdad? Y si el discurso de nuestro gobierno es represivo, la población también va a tener un discurso parecido. Entonces, sí, nosotros siempre pedimos apoyo de la población, de los buenos vecinos y las buenas vecinas, para que contribuyan también a poder apoyar a las personas migrantes, ¿verdad? Gracias, Ligia. Tenemos también un par de preguntas de Maritza Velázquez. Ella dirige a Ligia, pero como mandó dos, yo creo que podríamos preguntarle al fiscal, porque ella habla específicamente en el tema de migración. Existe una enorme empresa ilegal del crimen organizado. Se llevan a las mujeres como trabajadoras, pero hay muchos bares y cantinas en los municipios y comunidades de San Marcos en donde ellas trabajan como trabajadoras sexuales, pero se las llevan robadas. Muchos alcaldes saben de la situación, sabemos que lo tienen que callar porque además son víctimas de amenazas por parte del crimen organizado. Fiscal, ¿qué nos dice al respecto? Lamentablemente, la corrupción tiene muchísimas manifestaciones. Y obviamente cuando las autoridades forman parte de estos grupos delictivos organizados, ya sea porque tomen un papel activo dentro del modo de operar de la organización criminal o simplemente porque permitan que muchísimas situaciones anómalas e ilícitas ocurran, pues desgraciadamente es el momento en el cual vemos que la presencia del Estado y sus diferentes instituciones no es efectiva. En las regiones en donde existe el funcionamiento de estos grupos delictivos organizados o de estas redes de coyotaje. En definitiva, vemos que el tema de la trata de personas es transversal, obviamente, al fenómeno criminal del tráfico ilícito de personas o de migrantes, y es por ello que debemos contar nosotros como Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes con la sensibilización en el tema y el personal especializado, tal y como
Lo manifestaba anteriormente, Marielo, debemos procurar ese abordaje integral y dar esa atención especializada, sobre todo a la mujer víctima. Hemos podido observar cómo ha crecido considerablemente el número de denuncias relacionadas con actos de violencia sexual durante el trayecto que las personas o los compatriotas, en este caso, emprenden hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y en esa medida estamos procurando adelantar las investigaciones para poder sentar precedentes importantes. Pero definitivamente los grupos delictivos organizados, las redes de coletaje, han cometido actos que obviamente atentan en contra de la integridad sexual de muchísimas de nuestras compatriotas, y este es un tema que nos tiene muy preocupados como Fiscalía, y tenemos identificados ya algunos casos que prontamente vamos a estar judicializando. Gracias, fiscal Campo. Continuamos con las preguntas del público. Eric Trujillo le pregunta al doctor Dabroy que si podrá tener acceso a los datos que compartió o que si están en algún lado en su presentación con fines académicos. Él está trabajando su tesis acerca de este tema. Todo gusto, Eric, puede acercarse a la biblioteca virtual de ACIES, que recientemente incluso tuvo algún reconocimiento por el tema de la labor que ha venido realizando en pandemia. De hecho, el estudio se llama La migración y las remesas familiares en el contexto de la COVID-19. Además, hay otros estudios que le pueden ser de utilidad, estudios propiamente de remesas, estudios que abordan, por ejemplo, temas de inclusión sociolaboral de personas retornadas. Así que hay una riqueza dentro de la biblioteca de ACIES, tanto del ámbito económico como sociopolítico y cultural, y también puede acercarse al Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de ACIES, donde con gusto le podemos dar el apoyo necesario. Gracias, doctor. Ahora la siguiente pregunta es para Lesbia, que nos la envía Ofelia Pech. Ella pregunta, ella dice que ya lo dijo en cierta forma, pero que si le pudiera contar un poco qué tipo de apoyo le da la asociación a estos retornados hasta que llegan a sus casas, o que si la atención es únicamente cuando vienen aquí y viene, por ejemplo, los vuelos de retornados. Bueno, el apoyo que se le da dentro desde el arribo es con llamada telefónica, nacional e internacional. También en orientación cómo llegar a los buses. Nosotros hemos, con los compañeros, usamos una logística de cómo apoyar a los compañeros, por ejemplo, cuando van a la 41 calle, que van para el occidente, y nosotros para la Plaza Barrios, porque nos movilizamos en el metro, pues entonces esa es la manera de cómo los orientamos. Cuando abordamos a una persona, un ejemplo, que vive en Xela y que se comunica con la familia y que empieza la familia que va a venir desde Xela para centro de recepción, entonces mejor ahí es donde entra la coordinación de que la persona, darle la orientación, acompañarlo a la 41 calle, de que son las personas que no conocen la capital, que salen en la ruta de la travesía desde su comunidad hacia Estados Unidos. Ese es el apoyo que la organización le da, y con kit de prevención. Hemos estado apoyando con una mochilita para el estigma del costarito que traen todos los deportados, ¿verdad? Entonces, donde ya salen con su mochilita, entonces esa es otra cosa, ese es otro apoyo que le hemos estado apoyando a los compañeros. Incluso cuando vienen personas desde que van, la mayoría van para Huehuetenango, algunas veces se ha identificado que es para continuar el viaje, ¿verdad? Y una vez se van hasta la Mesía para continuar el viaje, ya no llegar hasta su comunidad de origen. Más las mujeres son más vulnerables de que van a intentar el segundo viaje para no llegar a su comunidad porque se cree que ha sido abusada sexualmente. En la mujer es más vulnerable ese estigma de la deportación. Gracias, Lesbia. Aquí tenemos otra pregunta de Alma Iris Galdames. Ella, no sé a quién me puede responder, pero ella dice, ¿a qué número podríamos comunicarnos cuando conocemos a migrantes que desean retornar de forma voluntaria a su país?
No sé quién... Tal vez lo puedo responder yo. En Casa del Migrante se tiene un programa que es precisamente el retorno voluntario apoyado por OIM. Pueden llamar a Casa del Migrante 2230-2781 o escribirnos a nuestras redes. Nosotros hacemos la derivación. Obviamente todos los proyectos tienen un perfil y hay ciertos criterios que se toman en cuenta para dar este tipo de apoyo. Si la persona por alguna circunstancia tiene algún temor fundado de regresar a su país, entonces no puede ingresar al proyecto de retorno voluntario por cuestiones de seguridad. Entonces ya ahí se le daría acompañamiento en Casa del Migrante, se hace una entrevista de protección y si es perfil de solicitante de asilo, se le da acompañamiento para iniciar su proceso aquí en Guatemala. Pero eso sería el mecanismo y lo pueden hacer a través de nuestro número telefónico o de nuestras redes. Gracias, Ligia. Doctor Dabroy, pregunta Reina si de casualidad tienen datos disponibles en los sondeos que se han hecho acerca de agresiones sexuales tanto hombres o mujeres durante los procesos de migración. Bueno, los estudios que vinimos realizando nosotros tienen un enfoque eminentemente cuantitativo. No nos centramos en cuestiones tan específicas y de tanto detalle, sin embargo, sí hemos recibido algún tipo de testimonio de que existen persistentemente hechos de abusos, sobre todo con personas mujeres y con personas de la diversidad sexual. Casi al mismo nivel, hemos tenido algún tipo de encuentros también con la Procuraduría de los Derechos Humanos, en específico con el Defensor del Migrante, que ha venido sistematizando esta información, y yo le sugeriría en ese tema en específico poderse acercar a la Defensoría del Migrante con Carlos Volque, que tiene datos relevantes que pueden aportar para precisar el tema de agresiones sexuales. Gracias, doctor. Fiscal Campo, nos pregunta Ofelia que si tiene, ¿cuántos casos tiene registrada la Fiscalía de tráfico ilícito de personas durante el año 2020 y en el año 2021 hasta el mes de mayo? Sí, Marielos, efectivamente recibimos un promedio de entre 12 y 15 denuncias por mes. Aproximadamente en lo que va del año hemos recepcionado entre 50 y 60 denuncias. Hemos visto un crecimiento en los últimos meses. En relación al año 2020, aproximadamente se recibieron un aproximado de 90 denuncias. A todas se les está dando el seguimiento correspondiente. Tenemos un equipo de trabajo específicamente designado para la investigación y el ejercicio de la acción penal en denuncias que hayan sido recibidas en el Ministerio Público desde el día 12 de marzo del año 2020 en adelante. Y se designó un equipo de trabajo encargado en todo caso de la liquidación de los expedientes que habían sido recibidos en años anteriores, que fueron transferidos por parte de la Fiscalía contra la Trata de Personas, o bien las denuncias que se recibieron ya propiamente en la Fiscalía desde su creación en octubre del 2019 hasta el mes de marzo del año 2020. No lo voy a dejar, fiscal, porque tengo 3 en fila para usted. Una muy sencilla, si nos puede dar el correo de la Fiscalía, ¿a dónde se pueden mandar estas denuncias? Bueno, efectivamente, Marielos, existen diferentes mecanismos para poder presentar una denuncia de cualquier naturaleza. Debemos recordar que en los meses recientes se ha anunciado la cobertura a nivel nacional por parte del Ministerio Público. Es decir, ya se dispone de una sede o una agencia fiscal en los 340 municipios a nivel nacional, y el mecanismo que por excelencia se utiliza para la interposición de las denuncias obviamente es acudir a cualquiera de nuestras oficinas de atención permanente para poder hacerlo. Ahora, habilitadas en los 340 municipios del país. Esto es un aspecto importante, pero también existe el mecanismo de las denuncias electrónicas, las cuales pueden ser presentadas a través de nuestra página de internet, es decir, www.mt.gov.gt.
Hay algunas aplicaciones también para la presentación de reportes o de denuncias que pueden ser descargados a través de los teléfonos inteligentes. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres desaparecidas, porque sabemos que hay muchísimas compatriotas que emprenden el viaje, pero sus familiares en todo caso pues no saben de su paradero y se encuentran muy alarmados, inmediatamente pueden presentar su denuncia al número telefónico 1572 y activar en todo caso la alerta Isabel Claudina para mujeres desaparecidas, que esto activaría mecanismos inmediatos obviamente para procurar su localización. Son estos algunos de los mecanismos por medio de los cuales puede interponerse la denuncia. Gracias, fiscal. Otra para usted antes de cambiar de nuestros oradores. Este es muy simple. ¿Cuál es la pena o sanción para las personas que cometen el delito de trata de personas? En este caso voy a referirme al delito de tráfico ilícito de personas. Quiero comentarles que la anterior legislación que se encontraba vigente en nuestro país era la Ley de Migración, la cual fue sustituida, prácticamente derogada, por el Código de Migración, que entró en vigencia en el año 2016. Sin embargo, los delitos que investiga y por los cuales se ejerce persecución penal por parte de la Fiscalía continúan regulados en la Ley de Migración. Prácticamente en la Ley de Migración ya únicamente están los delitos vigentes. El resto de los artículos obviamente fueron derogados por el Código de Migración. Y las penas del delito de tráfico ilícito de personas o tráfico ilegal de guatemaltecos oscilan entre el rango de un mínimo de 6 años de prisión a una pena máxima de 8 años de privación de libertad, sin perjuicio obviamente de las responsabilidades penales por la comisión de otros ilícitos, como podría ser la asociación ilícita, que tiene la misma pena, de 6 a 8 años de prisión, o bien el delito de lavado de dinero u otros activos, que sí ya tiene una pena mucho más considerable, dentro del rango de una pena mínima de 6 años hasta una pena máxima de 20 años. Gracias, fiscal. Quiero comentarles que hay muchas preguntas bastante específicas en el tema de la fiscalía y quisiera hacer una sugerencia para ver si nuestros anfitriones de Así Es les parece bien. Podemos agrupar todas estas preguntas y hacérselas llegar al fiscal Campo para que luego las coloquen en la página de Así Es, para que sea compartido no solo con quien lo está preguntando, sino que con el público en general, si a ustedes les parece. Ahora continuamos entonces y me estaban preguntando también para Ligia Reyes, si en efecto usted lo mencionó, pero aquí hay una pregunta. ¿Cuánto ve usted esa reactivación de la emigración después de que en el COVID probablemente haya cambiado un poco, después del cambio de la administración en Estados Unidos? Sí, bueno, siempre hubo pequeños flujos, inclusive para las caravanas del 2020 se desprendían pequeños grupos. En una noche atendimos más de 45 personas un día sábado. Entonces, migración siempre ha habido, siempre hay personas en movilidad. Lo que pasa es que dependiendo las necesidades, han implementado también las personas otros mecanismos. Por ejemplo, los horarios. Los horarios han cambiado. Ahora llegan aproximadamente a las 6 de la tarde. Es el horario en que van llegando porque las personas necesitan invisibilizarse. Pero eso lo que provoca también es que se ponen en mayor vulnerabilidad porque utilizan otras rutas, ¿verdad? Entonces, sí ha habido siempre un flujo considerable. Obviamente el tema de la pandemia lo redujo significativamente, pero consideramos que también no utilizaban los mismos recursos. Con eso me refiero a los albergues, ¿verdad? Sino que lo que procuraban las personas era desplazarse lo más pronto posible a frontera para no tener ninguna situación de riesgo con las autoridades. Nosotros en algunos momentos hicimos monitoreos al Parque Central, por ejemplo, donde nos notificaban que había mucha población en movilidad, pero lastimosamente por lo mismo el discurso de las autoridades de represión utilizaban mecanismos de directamente hacer una deportación, lo llamábamos nosotros, porque los llevaban a frontera. Entonces,
Y obviamente dentro de estos grupos siempre hay diferentes perfiles y uno de ellos que debemos de considerar siempre son las personas con necesidades de protección internacional a quienes en estos momentos no se les da acceso a estos mecanismos de protección. Entonces sí hemos visto un aumento en las últimas semanas, más que todo hemos visto un aumento, nuestros números sí se han elevado, nuestros números de atención, pero sí siempre tenemos que tener presente que la migración, los datos no han estado nunca cero y eso siempre nos lleva a analizar el por qué, ¿verdad? Y este es uno de los porqués. El discurso, los nuevos mecanismos que utilizan las personas para desplazarse, para trasladarse, los horarios, llegar muy tarde al albergue, irse muy temprano para siempre utilizar los horarios donde no hay mucha luz o las personas aún no salen a sus trabajos. Entonces sí es algo que para nosotros con respecto a las redes que pertenecemos, redes de protección, son datos importantes para brindarles más atención y más protección a las personas que se desplazan. Muchas gracias. Voy a hacer ahora una pregunta por cuestiones de tiempo para ir ya cerrando un poco nuestras conclusiones y quisiera preguntarles algo que particularmente tenemos en mente desde el inicio y es la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. Lógicamente esto nos motiva a pensar en este tema migratorio en el contexto de políticas públicas y de una perspectiva como país que genera migrantes hacia Estados Unidos. La pregunta es para todos nuestros panelistas. Voy a comenzar con Lesbia, después le voy a dar la palabra a Ligia, después al doctor Dabroy y cerramos con el fiscal. Quisiera saber desde su perspectiva cuáles son las expectativas que tiene en relación al tema migratorio en el contexto de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos. Lesbia. Bueno, pues yo creo que la expectativa está, hay una gran incertidumbre, ¿va? Yo creo que nosotros como organización civil tenemos la confianza, creemos que podemos implementar proyectos desde nuestra perspectiva, pues ya lo estamos visibilizando ahora, ¿va? Como lo mencionó también Ligia, que nosotros como organización presentamos proyectos para nuestra organización, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora se van a abrir un poco más las puertas para nosotros, puesto que ya lo hemos iniciado con esos procesos. Por ejemplo, lo voy a mencionar de esta cuestión, USAID y la Fundación Interamericana son los donantes internacionales que más tienen como poder para poder ejercer fondos para Guatemala y para la sociedad civil, que nosotros como somos parte de la Fundación Interamericana recibimos fondos de ellos y es una gama de organizaciones que ellos tienen y que apoyan acá en Guatemala. Yo creo que se nos van a expandir más esas situaciones para poder implementar los proyectos que nosotros tenemos en nuestros objetivos como organización. Muchísimas gracias, licenciada Reyes. Sí, bueno, nosotros desde Misioneros de San Carlos Escalabriñanos vemos muy positivo, como lo mencionaba al principio, el tema del cambio en el discurso, pero estamos también atentos a las políticas que se puedan implementar. Sabemos que no es una decisión que tome específicamente el presidente, que todo es un proceso, que esto pasa a cámara, entonces realmente no va a ser algo inmediato, pero vemos una buena disposición en un cambio de cómo ellos quieren dar este apoyo. Han estado tomando en cuenta a muchas organizaciones de sociedad civil para escuchar. Quienes hemos estado en campo trabajando el tema de migración, nos han estado incluyendo para escuchar cuáles creemos que son las estrategias que se deberían implementar, no para detener la migración por completo, sino para dar tener otras oportunidades. Algo muy importante que mencionaban con respecto a la niñez y adolescencia que migra, y es que el tema es que ellos trazan un proyecto de vida con la migración, y eso ya es preocupante, porque esta niñez y adolescencia no tiene oportunidades en nuestros países. Entonces, hemos escuchado un cambio de discurso también muy
en estos espacios que lo vemos de verdad con mucho ánimo, pero también siempre estamos vigilantes que no solo se quede en una propuesta, sino que esto se lleve a implementar directamente a nuestras comunidades y que otro de los objetivos que tienen claro es procurar una migración segura. Y esto también lo vemos con buenos ojos. La migración es un derecho, pero también no migrar es un derecho. Y lastimosamente muchas personas de nuestras comunidades no pueden hacerlo por la limitante de los recursos, la inseguridad y todo el tema que hemos venido escuchando como razones estructurales de la migración. Entonces, nosotros estamos atentos, esperamos que se nos sigan tomando en cuenta para estas mesas técnicas para seguir discutiendo sobre las posibles soluciones a estas causas estructurales y esperamos de verdad que también se lleven a la práctica. Gracias, licenciada. Pasamos con el doctor Dabroy. Bien, primero que nada, valoramos el interés de parte de las autoridades estadounidenses por tratar de atender las soluciones a las problemáticas que se dan producto de la migración irregular. Creemos que es el momento oportuno tratar el tema y Guatemala tiene una ventaja con respecto al resto de países de la región y es que Guatemala tiene una mejor relación con el gobierno estadounidense en estos momentos de la que tiene El Salvador y Honduras. Eso nos puede dar una posición de liderazgo en la implementación de políticas públicas trascendentes para atender el tema de la migración. Creo que es momento también de hacer un alto ya a los diagnósticos y entrar a la ruta de propuestas de solución. Consideramos pertinente la posibilidad de que, como así es, participemos en las mesas técnicas para generar aportes en la ruta de solución de política pública en diferentes ámbitos. Sin embargo, hay un punto que es importantísimo y que lo vimos incluso con los datos que presentamos producto de nuestros estudios, y es el tema económico, específicamente el acceso al empleo. Y esto va a requerir en buena medida acciones de mediano y largo plazo, es decir, no es únicamente la contención migratoria inmediata, el hecho de evitar que las personas crucen la frontera de Guatemala, sino poder generar ciertas condiciones dentro de la población guatemalteca, incorporar ciertas capacidades, porque no podemos negar que nuestro recurso humano también ha sido muy limitado por temas educativos, y esto conlleva a que las personas hayan buscado espacios en los Estados Unidos para trabajar en el sector servicios o en el sector agrícola. Estos son programas que se tienen que pensar en el mediano y en el largo plazo. Aunado a ello, vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que se pueda dar una migración regular, digamos una migración temporal regular, digamos con visados especiales. Esto es altamente valorado por las comunidades, sobre todo en el occidente del país. Hemos tenido contacto con personas de comunidades de Quiché, de Sololá, que valoran altamente estos programas y tratan de inmiscuirse en ellos. Entonces creo que las oportunidades son grandes, se necesita de un trabajo articulado donde tenga participación las instituciones gubernamentales, pero también actores de sociedad civil. Aquí estamos hablando de ONGs, pero también de tanques de pensamiento, estamos hablando de universidades y de todos los actores que de una u otra forma estamos inmiscuidos en el tema de la migración, porque el problema es multicausal, multifactorial, y se necesitan acciones y soluciones de carácter interdisciplinario donde todas las organizaciones, digamos como los que estamos el día de hoy acá presentes en este espacio, podemos aportar, y estoy seguro que dentro de los asistentes también habrán diferentes organizaciones que tendrán algunas ideas novedosas que pueden aportar en la solución al tema de la migración irregular. Y recordemos que cuando hablamos de migración irregular, estamos hablando también de vidas de seres humanos. Gracias. Gracias, doctor. Cerramos entonces con usted, fiscal Campo. Gracias, Marielo. Definitivamente la migración irregular y sus causas estructurales hay que atenderlas a través de políticas públicas que sean eficientes. Definitivamente las condiciones de desigualdad, de pobreza y de pobreza extrema en las que desafortunadamente las cuales predominan en el interior de la República definitivamente motivan en muchísimos casos a los compatriotas
o a personas de otras nacionalidades a emprender ese viaje hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y la implementación de estas políticas públicas dependen obviamente del compromiso del gobierno de la República de Guatemala. Creemos que la visita, en este caso de la señora vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica, manda un mensaje muy claro a las autoridades guatemaltecas en cuanto a la enorme preocupación, en este caso, del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por este fenómeno. Y creo que de alguna forma esto debe ser el espacio oportuno para propiciar la implementación de esas políticas que nos ayuden a salir del subdesarrollo. Obviamente Estados Unidos pues tiene todas las capacidades para poder apoyarnos. Hemos visto que recientemente la vicepresidenta, como parte de estos preparativos de su visita a Guatemala y México, inclusive sostuvo alguna reunión con inversionistas que podrían estar interesados en traer sus capitales a la región, a nuestro país, obviamente, y esto sería una importante fuente de generación de empleos. Creemos que si se logran materializar estos proyectos, obviamente existirán muchísimas más oportunidades para nuestros connacionales y de esta forma podría en alguna forma incidirse en la reducción de la migración irregular en la medida que se generen condiciones de empleo digno, en la medida que se incremente obviamente la inversión extranjera, pero para ello naturalmente deben existir las condiciones adecuadas. Y Estados Unidos ha sido muy claro en sus mensajes en cuanto a que uno de los temas que generan la migración es la corrupción. Así es que debe haber un compromiso de parte del Estado de Guatemala a través de sus diferentes instituciones para combatir la corrupción. Desde todo punto de vista es muy positiva la visita de la señora vicepresidenta. Como lo mencionaba en un inicio, nosotros recibimos la cooperación de las distintas agencias de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y creemos que luego de esta visita necesariamente esta Fiscalía de Sección deberá ser fortalecida para que tengamos las capacidades de poder abordar de forma adecuada el fenómeno criminal. Gracias, fiscal. Vamos entonces ahora a darle la palabra al licenciado Pablo Hurtado, presidente, que está en este momento como director ejecutivo de ACIES y quien nos va a dar las palabras de cierre. Así que los dejo con el licenciado Hurtado, no sin antes pedirles las disculpas del caso a las preguntas que quedaron acá en este foro sin respuesta, pero tenemos la tarea de unirlas todas y ponerlas en la página de ACIES ya con las respuestas de nuestros panelistas. Así que, licenciado Hurtado, el público es todo suyo y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bien, muy buenas noches. Muchas gracias a todos y todas, especialmente a nuestros excelentes panelistas, Ligia, Lesbia, fiscal Campo, doctor Yair, nuestra espectacular moderadora que realmente el trabajo de poder abordar tantos temas tan complejos, cada una de las perspectivas con que se ha ido planteando sería digna no de uno, sino de muchos foros, de muchos estudios, de mucho que profundizar. Cómo un tema puede ser tan necesario su abordaje integral que involucra algunas cosas aparentemente o que pueden ser percibidas como positivas. Hablamos de las remesas, lo importante y lo valioso que es para la economía nacional ese dinero, esas remesas que ingresan, el drama humano, ¿no? La parte humana de la migración que ha sido maravillosamente expuesta, pero también esa parte del fenómeno criminal, ¿verdad? En donde pues se llega a deshumanizar a los migrantes al hacerlos pues objetos casi de mercancía, de comercio. O sea, es algo demasiado complejo, es algo sumamente trascendente y que es necesario que que trabajemos instituciones, organizaciones sociales, academia, cooperación internacional en establecer
¿cuáles van a ser esas políticas? ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Cuál es la forma como queremos abordar los migrantes? Y ahí hay un vacío importante. No hay totalmente claro, no está definida si va a ser una política, proveámosle las mejores condiciones de vida para que, como Lesbia y Ligia también lo planteaban, pues que la migración es un derecho, no una obligación, y mucho menos una victimización a través de estas redes que el fiscal Campo nos ha planteado. De verdad les queremos agradecer muchísimo que hayan aceptado la invitación a todas las personas que han permanecido con nosotros, tanto en la plataforma Zoom como en Facebook. La cantidad de preguntas, de comentarios, de inquietudes. Reitero el ofrecimiento, vamos a hacer acopio de cada una de ellas y no solo publicar pues, respuestas o comentarios, sino al contrario, cada uno de esos inquietudes y sugerencias, planteamientos que ustedes nos han trasladado, nos deben servir como un valioso insumo para orientar nuestro quehacer, como así es en nuestros estudios, en nuestro trabajo. Así que, de verdad, llenaras del tiempo, no quiero quitarles más tiempo, tal y como la licenciada Zelaya lo indicaba al inicio. Gracias por aceptar y expreso también el compromiso institucional porque pues, este foro no concluye una etapa, una fase en nuestro trabajo, al contrario, es un paso más de lo que tenemos que seguir trabajando intensamente no solo en la CIE, sino toda nuestra sociedad guatemalteca. Así que pasen muy feliz noche y pues confiamos seguirlos viendo en futuras actividades. Muchísimas gracias entonces a todos por habernos acompañado en esta interesante tarde y como dice Pablo, ojalá este sea uno y continuemos conversando sobre este tema y a ver qué sorpresas tenemos después de la visita de la vicepresidenta. Así que continuamos siempre en comunicación. Gracias a todos. Que tengan muy feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz noche, que estén muy bien.